Bueno, pues entonces vamos a continuar con la segunda parte del taller, que es, digamos, la parte más técnica, donde pues queremos presentaros pues un poco nuestras necesidades en torno a los dos retos que abordamos en ustedes de hoy. Un reto 2, que es fortalecimiento de las capacidades de preparación y adaptación al cambio climático, y un reto 3, que es economía circular en el ciclo integral del agua. Entonces, bueno, al igual que ayer, aunque bueno, para algunos a lo mejor es repetitivo, creo que no está de más pues hacer una pequeña presentación para que se entienda un poco los retos que estamos planteando, una pequeña presentación de qué es aguas y el contexto, digamos, de nuestras necesidades. Entonces, bueno, pues ya lo decíamos ayer, pero bueno, como hay posibles incorporaciones hoy, pues Aguas es una entidad pública empresarial que tiene unas competencias duales y eso hace que, bueno, pues que sea en cierta medida complejo, ¿no? Porque tiene distintas competencias en distintos ámbitos territoriales. Por un lado, en el ámbito territorial de toda la Comunidad Autónoma de Galicia es Administración Hidráulica Autonómica. Esto quiere decir que somos la entidad que ejerce las competencias que tiene la comunidad autónoma en ordenación y planificación de abastecimiento y saneamiento, y por ello pues, construimos y explotamos obras hidráulicas que se hayan declarado de interés de la comunidad autónoma. Y también en toda la comunidad autónoma de Galicia pues somos el órgano de colaboración con las entidades locales y con otras administraciones en esta materia, ¿no? Tanto en proyecto como en construcción como explotación de obras. Entonces, bueno, pues en definitiva, pues en toda Galicia pues hacemos planes de abastecimiento, planes de saneamiento, proyectamos, ejecutamos depuradoras, colectores, bombeos, tanques de tormenta, potabilizadoras, depósitos, captaciones, y también explotamos depuradoras y un sistema de abastecimiento en alta. Entonces, bueno, pues en definitiva, en todo el territorio de Galicia pues tenemos bastante experiencia en la gestión del ciclo del uso del agua. Pero también sabemos del ciclo natural del agua porque somos el organismo que tiene las competencias propias de los organismos de cuenca en el ámbito territorial de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa, que prácticamente es 1/3 de la superficie de Galicia y está formada por la cuenca de todos los ríos que nacen y mueren íntegramente en Galicia. Y aquí, pues, planificamos, hacemos planificación hidrológica, realizamos planes de seca, planes de inundaciones y también somos los encargados de proteger, controlar y gestionar los recursos hídricos. Además, bueno, hacemos actuaciones de conservación fluvial, gestionamos aprovechamientos hidroeléctricos, explotamos 4 presas. Bueno, en definitiva, pues somos un organismo con unas competencias complejas que hace que tengamos una visión bastante amplia del mundo del agua, tanto del ciclo natural como del ciclo del uso del agua. Entonces, en este ámbito, pues es un poco en el que planteamos nuestras necesidades. Entonces, hoy, pues nos vais a oír hablar de conceptos que a lo mejor muchos pues no tenéis claro porque no venís del mundo del agua, pero sí que nosotros en este momento os necesitamos porque seguro que tenéis propuestas muy interesantes. Entonces, bueno, pues creemos que sí que es bueno pues que sepáis un poco pues que cuando hablamos de DPH nos estamos refiriendo al dominio público hidráulico, es decir, el agua que habitualmente ocupa el cauce de los ríos. Cuando hablamos de masas de agua, pues nos estamos refiriendo pues a la unidad básica de gestión del agua. Hablamos también del estado de esas masas de agua, hablamos de los objetivos medioambientales que la legislación establece para poder alcanzar el buen estado en todas esas masas de agua y hablamos del medio receptor como las masas de agua en las que se vierten los vertidos. Y aparte de hablar de eso, hoy en concreto pues hablaremos también mucho de planes de gestión de riesgo de inundación, de PEGRIS, que son planes específicos de gestión de riesgo de inundación, que elaboramos en las zonas donde hay un mayor riesgo. Para saber cuáles son esas zonas de mayor riesgo, pues hemos tenido que hacer bastantes análisis y hemos identificado lo que llamamos ARSIS, que son áreas de riesgo potencial significativo de inundación, que en el caso de nuestra demarcación hidrográfica, Galicia-Costa, hemos identificado a día de hoy 170 ARSIS fluviales,
teníamos 168 en el plan de gestión de riesgo de inundación vigente y hemos añadido 2 más en el plan de gestión de riesgo de inundación que está ahora mismo en redacción. Y esto quiere decir pues, que tenemos del orden de casi 550 kilómetros de río catalogados como zonas de riesgo. Y también, bueno, a lo largo del día de hoy, pues también hablaremos de planes de seca. Cuando hablamos de plan de seca, nos estamos refiriendo al plan en el que organizamos la gestión de la sequía, el plan vigente ahora mismo. Y hoy también nos vamos a hablar bastante de edades, de estaciones depuradoras de agua residual. Vamos a hablar, bueno, dentro de las edades, pues de la línea de agua, que es un poco, digamos, los procesos a los que se somete el agua residual durante su depuración para su vertido final. Entonces, las tecnologías pues, aplicadas en todos estos procesos pues, son determinantes para que después se pueda reutilizar ese agua tratada, que es una de las necesidades que vamos a plantear hoy. También vamos a hablar de la línea de fangos, es decir, de los procesos a los que se somete el rechazo que se obtiene en las distintas fases de la depuración. Y en ese caso, pues la gestión que se haga de esos lodos, de esos fangos, pues es lo que determina su valorización para un uso posterior. Nosotros hablamos mucho de eso porque actualmente Aguas de Galicia explota 29 depuradoras, asiste técnicamente en una más y ayuda a los ayuntamientos que gestionan todas aquellas otras depuradoras de más de 2.000 habitantes equivalentes. Tanto les ayudamos con un control analítico como apoyando técnicamente en la explotación que llevan a cabo. Entonces, de esto os hablaremos hoy un poco con el objetivo de planteados nuestros retos, ¿no? Aguas de Galicia pues tiene, a través del Innova Auga se plantea un objetivo general que es pues, mejorar en la gestión integrada de las aguas y ese objetivo general lo hemos, digamos, organizado en 3 ejes. Un eje pues, enfocado a la mejora e innovación en la gestión de los recursos hídricos, otro eje enfocado al aumento de la resiliencia al cambio climático y otro eje pues, relacionado con la incorporación del modelo de economía circular a la gestión del ciclo integral del agua. Y en cada uno de esos ejes nos hemos planteado un gran reto. Ayer hablábamos del primero de los retos que estaba relacionado con la mejora de la gestión de los recursos hídricos, era el reto que llamábamos Sistema Integral de Información Hidrológica para una gestión avanzada de los recursos hídricos, y hoy nos vamos a centrar en los otros 2 retos, el reto de fortalecimiento de las capacidades de preparación y de adaptación al cambio climático y el reto de economía circular en el ciclo integral del agua. Bien, lo decía Carlos en su exposición, de momento, digamos, no hay cantidades cerradas asociadas a cada uno de los ejes, sí que porque tengáis alguna referencia, digamos, cuando preparemos la candidatura para optar a la cofinanciación europea de este proyecto a través del Ministerio, pues un poco el planteamiento que hicimos es que los 2 primeros ejes, el de gestión de recursos hídricos y el de resiliencia al cambio climático, se llevará cada uno de ellos del entorno del 35-45% del importe total del proyecto y el eje de la economía circular pues en el entorno del 10-20% del total del proyecto, porque tengáis un poco el orden de manito. Entonces, ¿de qué necesidades vamos a hablar hoy? Pues en relación al cambio climático, pues nos vamos a centrar en contados casos de uso y ejemplos relacionados con nuestras necesidades de pues adaptar y agrupar los sistemas de control, de tal modo que integren variables indicativas del cambio climático en relación a sus efectos. También queremos ser capaces de determinar los sistemas de abastecimiento con una mayor vulnerabilidad frente a las situaciones de sequía, teniendo en cuenta pues, las infraestructuras críticas, los servicios que se desarrollan y bueno, con el objetivo fundamental de ser capaces de adoptar las mejores decisiones en situaciones de escasez. Y también nos gustaría disponer de una metodología y un conjunto de modelos analíticos para poder identificar esos sistemas de abastecimiento, definir indicadores, cuantificar impactos
Y, bueno, pues con todo eso, pues creemos que es necesario, digamos, que en lo que se desarrolle, pues que se tengan en cuenta, digamos, los planes de sequía vigentes en toda Galicia, no solo en la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, ser capaces de definir elementos hidrológicos críticos, identificar zonas de reserva de agua. Bueno, pues de todo ello, pues tenemos ahí unas necesidades concretas que creemos que encajan en este proyecto. Y también los tenemos pues en relación a las inundaciones. Pues nos gustaría minimizar aún más los efectos negativos de las inundaciones sobre las personas, los bienes, el territorio. Nos gustaría lograr tiempos de respuesta ante eventos de inundación pues más cortos. Y también, digamos, ya en relación al cambio climático, bueno, creemos que en muchos aspectos relativos a la gestión de las inundaciones estamos siendo pioneros, pero también somos conscientes de que hay margen de mejora en la detección y en la predicción en tiempo real de inundaciones, por ejemplo, pues incorporando desbordamientos de aguas pluviales, y en ese sentido, pues hoy también os presentaremos pues casos de uso y ejemplos concretos de las necesidades que hemos identificado nosotros. El hecho de presentar ejemplos concretos y casos de uso concretos no quiere decir que no estemos abiertos a cualquier propuesta que nos queráis hacer. Digamos que tampoco las propuestas tienen que estar totalmente enfocadas a los ejemplos que estamos presentando, sino que estamos abiertos a propuestas pues, que se salgan un poco de los casos de uso que os vamos a presentar. En cuanto al reto de economía circular, pues también tenemos identificadas necesidades. Nos gustaría, digamos, o bueno, consideramos que sería necesario desarrollar un método de diagnóstico de oportunidades de economía circular, pues específicamente asociado a la gestión del agua. Tenemos ejemplos preidentificados relacionados con la mejora de la eficiencia energética de las estaciones depuradoras, con la identificación de sinergias de tratamiento de residuos y de recuperación de materiales con otros sectores. Tenemos también ejemplos de análisis de coeficiencia en el uso de recursos, tanto físicos como económicos, o en el desarrollo de soluciones para potenciar el uso con garantías de agua regenerada y mejorar un poco su percepción. Pero estamos seguros de que en el mercado hay otras muchas herramientas que también serían replicables y aplicables en nuestro territorio. Y del mismo modo, pues también nos gustaría avanzar pues para poder conseguir lo que se llaman estaciones depuradoras inteligentes, ¿no? En el sentido de pues, ser capaces de incrementar el control sobre los procesos de depuración que tienen lugar en las plantas de depuración, de forma que su gestión pues, se pueda incluso llegar a modificar en tiempo real en función de todos los condicionantes que se vayan detectando. También consideramos relevante aumentar la sostenibilidad de las plantas de depuración y de las plantas de depuración en particular y de todo el sistema de saneamiento en general. En nuestro caso, digamos, nuestros sistemas de saneamiento son en gran medida sistemas de saneamiento unitarios y están muy condicionados por la gestión de las aguas pluviales y bueno, de las aguas pluviales y de las aguas blancas que se introducen en esos sistemas de saneamiento. Entonces, creemos que ahí pues, hay también un margen de mejora muy importante para pues hacer que todos esos sistemas de saneamiento sean más sostenibles, tanto desde un punto de vista ambiental como desde un punto de vista económico, tratando de optimizar digamos, los procesos con mayor impacto en el coste del servicio. Y también creemos que es necesario, y replicables en muchas zonas de Galicia, desarrollar soluciones específicas para integrar los modelos de economía circular en plantas y en sistemas de depuración de pequeño y mediano tamaño, teniendo en cuenta pues, su capacidad de tratamiento y la gestión que se lleva a cabo en ellas. Y por otro lado, y ya bueno, como otra necesidad más, pues también consideramos que estaría muy bien pues, ser capaces de aumentar el conocimiento y el seguimiento del ciclo urbano del agua y en relación, pues, por ejemplo, al planeamiento urbanístico, a los principales sectores productivos, con el fin de garantizar pues, un uso más eficiente de los recursos hídricos disponibles, minimizar consumos energéticos y con todo ello pues, contribuir realmente hacia pues, esa transición necesaria hacia la economía circular. Entonces creemos que pues, se puede trabajar en
optimizar demandas, en reducir agua no registrada, pues por ejemplo, reduciendo pérdidas en las redes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de todo esto pues os hablaremos a continuación a través de distintas presentaciones que van a hacer gente de los distintos departamentos de Aguas de Galicia. Entonces, bueno, pues simplemente por mi parte agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí, que sigue siendo una presencia muy masiva. Estamos ya en el entorno de las 250 personas ahora mismo y, pues en el fondo, pues esperamos que todos vosotros, institutos, empresas, grupos de investigación, pues podáis aportarnos ideas que nos ayuden a llevar a buen puerto este proyecto de Innova Aguas. Y eso, tenemos ya la página web a vuestra disposición, iremos poco a poco mejorando la información disponible a través de esta página web, y tenemos una edición de correo electrónico en innova.augas@xunta.gal, que ahí también, pues a través de esa edición de correo, pues también podéis comunicaros. Insistir una vez más en el tema de la capacidad de los envíos que hagáis, que no superen los 15 megas, y si no, por favor, hacerlo pues a través de alguna plataforma de intercambio de archivos en la nube. Y bueno, y con esto pues vamos a pasar ya a las primeras presentaciones de necesidades y casos de uso concreto. Entonces, la primera presentación la va a realizar Belén Quinteiro, que es la jefa del Servicio de Planificación Hidrológica, y va a presentar dos casos de uso, uno relacionado con la predicción de eventos de sequía y otro relacionado con medidas para paliar los eventos de sequía y para localizar y caracterizar reservas estratégicas. Entonces, no sé, Belén, si estás ya preparada, disponible. Sí, buenos días. Perfecto, pues cuando quieras, Belén, empiezas y yo me oculto ya. Pues voy a comenzar la explicación de los primeros casos de uso centrándonos en precisamente uno de los grandes retos que tiene Aguas de Galicia, que es minimizar los efectos negativos que puedan producir las sequías, ¿no? En este sentido, para aquellos que no conozcan mucho nuestra demarcación, se caracteriza por tener un régimen medio de precipitaciones muy elevado, lo que nos ha dado lugar a una red fluvial muy densa y a un flujo de agua subterránea que permite tener acceso al agua prácticamente en cualquier punto de la demarcación, aspecto que precisamente ha potenciado la gran dispersión poblacional que existe, ¿no? Este régimen de precipitaciones también conlleva que tengamos una escasa capacidad de regulación, con unas reservas totales de unos 678 hectómetros cúbicos dentro de la demarcación, pero de los que unos 60 son específicamente de abastecimiento. Entonces, estas características nos hacen especialmente sensibles ante las situaciones de sequía. Por lo cual, ante los posibles escenarios de cambio climático en los que se apunta a procesos extremos pues, más frecuentes y más intensos, tenemos la obligación y la necesidad de trabajar en la adopción de todas aquellas medidas que nos permitan minimizar los efectos negativos, ¿no? En este sentido, desde el Servicio de Planificación abordamos las sequías desde el punto de vista de cuándo se puede producir un evento de sequía, cuándo podemos tener un escenario negativo, y también una vez que tenemos caracterizado cuándo se puede empezar a dar ese efecto, cuánto nos va a afectar y dónde vamos a tener principalmente los problemas. Porque esto nos va a ayudar a realizar las distintas tareas que forman parte de nuestro trabajo, ¿no? La parte de predicción, una vez que sabemos dónde podemos tener problemas, qué medidas debemos de poner en marcha con la suficiente antelación y cuál es el recurso que debemos utilizar para poder tener un equilibrio entre todos los usos, siempre preservando el medio ambiente, ¿no? Y en esta línea es donde presentamos los casos de uso de los que os voy a hablar ahora. Un primer caso de uso sería la predicción de los eventos de sequía, centrado más en esa primera parte, y también para dar respuesta al cuánto y dónde, proponemos otro caso de uso más relativo a aquellas herramientas que nos permitan definir las medidas para paliar los efectos negativos de las sequías.
La necesidad está clara. Debemos, en primer lugar, para los temas de predicción, detectar cuanto antes que se puede producir una sequía. Las sequías son procesos graduales que permiten cierto grado de respuesta progresiva, pero sí que es importante que seamos capaces de identificar que podemos tener ese escenario lo antes posible, porque las medidas adoptadas cuanto antes pues van a tener una menor repercusión sobre la población, sobre el medio y en general va a ser mejor para todos. Actualmente lo que estamos haciendo es aplicar un sistema de indicadores para poder adelantarnos a estos procesos de sequía que viene establecido en el plan de sequía. Estos indicadores los vamos a revisar siguiendo un poco las indicaciones que se establecen en la Ley 9/2019 de medidas de garantía de abastecimiento en los episodios de sequía y en las situaciones de riesgo sanitario, pero ahora mismo se basan fundamentalmente en el análisis de los indicadores y de los datos que podemos obtener a través de las principales redes de control que tenemos en funcionamiento. Utilizamos información meteorológica que nos facilitan las redes de Meteo Galicia. A partir de las redes oficiales de aforos de ríos tenemos toda la información de los caudales circulantes en cada momento dentro de nuestra red fluvial. Utilizamos la información de los datos de los embalses, tanto de valores de entrada como los volúmenes almacenados, y para la parte de aguas subterráneas pues utilizamos la información que nos facilita la red de piezometría. Todas estas redes tienen cada una sus características, algunas funcionan en tiempo real, otras pues requieren un desplazamiento in situ para la toma de datos, y todo eso lo tenemos que ir agregando. Hacemos un análisis de todos estos datos y calculamos los indicadores por sistema de explotación. Y con esto pues nos hacemos una idea de cuánto se están distanciando los recursos que tenemos disponibles de las medias que habitualmente tendrían que haber en cada mes y en cada una de las zonas. Esta información la complementamos con las previsiones meteorológicas a corto o medio plazo y en función de eso definimos para cada sistema de explotación mes a mes el escenario en el que nos encontramos, ¿no? Si estamos en una situación de normalidad, de prealerta, de alerta o de emergencia. Como veis, bueno, pues utilizamos la mejor información disponible hoy en día y la procesamos de una manera manual, por decirlo de alguna forma, ¿no? Utilizando pues hojas Excel, herramientas GIS, pero no tenemos una aplicación, por decirlo de alguna forma, que integre todo, ¿no? Tenemos una serie de problemas detectados, como por ejemplo nos pasa en las cuencas no reguladas, que nos resulta complicado saber si existen una garantía de abastecimiento y, por ejemplo, pues la gestión de los embalses, pues la tenemos que hacer suponiendo distintos escenarios, pero ahora mismo veremos posteriormente que no tenemos una herramienta que nos permita adecuarnos a una situación concreta. Por tanto, ¿qué buscamos? Pues buscamos el tener un sistema de alerta temprana de sequía que nos permita adelantar lo máximo posible a esos escenarios, que nos permita ver en el momento en el que pueda empezar a haber un posible cambio o empezar a haber una ausencia de recursos en una determinada zona y que activemos en función de eso los distintos protocolos para poder adoptar las medidas. Entendemos que pueden existir otras fuentes de información complementarias a lo que usamos ahora mismo, tanto fuentes directas como indirectas, que nos permitan poner en marcha este sistema de alerta temprana de sequía. Como posibles indicadores, pues, bueno, pues el número de eventos predichos a medio y largo plazo, el número de sistemas de explotación en los que podemos tener esa predicción o ese sistema de alerta temprana implantado. Una vez superada esta primera fase de la predicción, pues evidentemente tenemos que avanzar en las medidas a adoptar y los recursos que se pueden utilizar en cada caso y en cada sitio. En este sentido, una vez que estamos fuera de la situación de normalidad, nosotros trabajamos dentro de cada uno de esos escenarios con una serie de medidas de distintos tipos, ¿no?
Así, por ejemplo, pues en una situación de normalidad utilizamos medidas de tipo de planificación generales y a medida que va agravándose la situación, pues tenemos medidas de control de la información, medidas tácticas e incluso medidas de emergencia con restricciones de usos. Necesitamos conocer de forma muy concreta cuál es el efecto de las medidas en la garantía de abastecimiento y en el medio hídrico y conocer qué reservas podemos usar en cada una de estas situaciones. Y como reservas entendemos todos aquellos recursos que en un momento dado tengamos que utilizar, bien sean a través de transferencias o trasvases de otros puntos, la determinación de nuevos puntos de captación, la utilización de volúmenes destinados a otros usos que tengamos que modificar en un escenario de sequía. Las principales soluciones o herramientas que tenemos ahora mismo a disposición, yo destacaría el Aquatool, que es un sistema en el que tenemos una modelización sencilla de todos los recursos disponibles y los principales usos que se hacen, y a partir de ahí vemos en condiciones medias en dónde podemos tener problemas. ¿Qué nos pasa? Que este sistema trabaja con datos medios, no se adapta a las características concretas que tenemos en un evento de sequía. Y lo que necesitamos es saber el dato concreto del problema que se esté produciendo en un escenario concreto. Para ello hace falta tener una muy buena coordinación con las distintas administraciones con competencias y poder integrar la información en tiempo real. Hicimos un esfuerzo por intentar mejorar en esta línea empleando, desarrollando una plataforma que era el sistema de intercambio y notificación de adversos, que la desarrollamos en colaboración con el Instituto de Estudios del Territorio de la Xunta de Galicia, pero es verdad que a pesar de que sí que nos vale para intercambiar información, luego el procesado de esa información pues nos está resultando complicado. Entonces, es otro de los problemas que nos hemos ido encontrando y creemos que es importante que se pueda avanzar en contar con un sistema de ayuda a la decisión en tiempo real que nos diagnostique la situación que se da en cada momento, integrando dentro de cada uno de los sistemas de explotación cuáles son esos puntos más sensibles. No quedarnos solamente en un análisis a nivel territorial amplio del sistema de explotación, sino intentar bajar a una escala territorial más concreta y que sea algo dinámico. Es verdad que podemos hacer un análisis previo de cuáles pueden ser los puntos débiles, en donde puede, si te darse una situación de sequía, donde podemos tener problemas, pero también hemos visto con la experiencia que hemos adquirido en los últimos años que los escenarios de sequía pueden ser diferentes en función un poco de cómo se presenten las precipitaciones, de cómo haya llovido en los últimos meses, pues se pueden afectar dentro de un mismo sistema de explotación zonas diferentes o dentro incluso de la demarcación puede haber una afección generalizada o una afección en zonas concretas. Y es bueno que la herramienta o este sistema de ayuda a la decisión tenga en cuenta las características específicas de cada evento que se esté viviendo. Por tanto, ese carácter dinámico creemos que es importante. También necesitamos integrar la información actualizada en las distintas fases del evento, lo que hablábamos, tener una comunicación fluida y ágil con todas las autoridades competentes e incluso con la ciudadanía que nos permita identificar dónde está habiendo problemas y además buscar cómo solucionar esos problemas, que la propia herramienta nos permita hacer unos análisis rápidos de cuáles pueden ser las reservas a movilizar en cada momento y en cada una de estas situaciones que se den. Y tenemos que tener en cuenta siempre la repercusión que puedan tener todas las medidas que adoptamos en los ecosistemas acuáticos. Siempre debe de haber equilibrio entre las medidas adoptadas y el efecto que esas medidas van a producir a todos los niveles. En este sentido, también hay que tener en cuenta que una vez que se produce una medida, una vez que ponemos en marcha, perdón,
una medida, el escenario propio que tenemos va a cambiar. Por ejemplo, los últimos eventos que hemos tenido de inundación, de sequías, perdón, pues se han adoptado medidas de restricción de usos. En el momento en que tú haces una restricción de usos, dentro de ese modelo de ayuda a la decisión, debería de ya incorporarse ese cambio y ver cómo se están redistribuyendo los recursos y cómo estamos consiguiendo satisfacer las distintas demandas. Y además, cómo estamos produciendo esa repercusión en los ecosistemas acuáticos, ¿vale? No lo podemos perder de vista. Como posibles indicadores, aquí mencionamos una serie de puntos que nos parecen más importantes, como puede ser, bueno, pues la capacidad de cuantificar de forma precisa los recursos disponibles, superficiales y subterráneos, determinar los puntos críticos de los sistemas de abastecimiento, poder evaluar aspectos como las pérdidas que pueda haber en la red, los consumos, toda la información que se pueda tener recopilada del funcionamiento global del sistema, desde el recurso, la captación y la puesta a disposición de los usuarios, pues es importante. Y bueno, pues el número de sistemas de explotación modelizados que vamos a tener y el número de las administraciones con las que consigamos tener un intercambio de información fluido y en tiempo real. Y por mi parte, un poco es lo que quería comentar. Bueno, pues muchas gracias, Belén. Entonces vamos ya a intentar empezar con la siguiente presentación, que la va a realizar Leticia Valladares, que es la jefa del área de vertidos de Aguas de Galicia, y también es en relación al reto de cambio climático, y un poco lo que nos va a exponer son nuestras necesidades en relación a la reducción del impacto de los alivios en los sistemas unitarios. Entonces, no sé, Leticia, si ya estás disponible. Leticia, uy, te perdemos. Te vemos, Leticia, pero no te escuchamos. ¿Hola? Hola. ¿Hola? Sí. Hola. Es que se me habían desconectado. Vale, ¿Me salen los avisos? Pues cuando quieras. Pero no me pone lo de compartir la pantalla. La estás compartiendo. La estoy compartiendo ya. Vale. A mostrar presentación y cuando quieras puedes empezar. ¿La veis ya? Sí, perfectamente. Venga, gracias. Vale. Bueno, pues vamos a presentar ahora el caso de uso de seguimiento de los sistemas en tiempo real de cara a planificar medidas correctoras para evitar la afección a las masas de agua, que está relacionado con el subreto reducción del impacto de los alivios de sistemas unitarios en los usos productivos y recreativos asociados al agua. En la descripción del caso del uso. Por las características de Galicia Costa, como son la dispersión poblacional, la morfología y las precipitaciones, así como las características de los sistemas de saneamiento en su mayor parte unitarios, es un hecho la existencia de alivios procedentes de estos sistemas unitarios. Actualmente tenemos constancia en Aguas de Galicia de estos alivios cuando causan una especial afección a las masas de agua que los reciben mediante dos vías. Una de ellas a través de los ciudadanos, que realizan las oportunas denuncias, poniéndose en contacto con los sistemas de emergencia a través del 112, la Guardia Civil o la Policía. O bien por las inspecciones que realizamos con el personal de Aguas de Galicia. Tenemos habilitado un programa de inspecciones en el cual, como mínimo, una vez al año se inspeccionan todos los puntos de vertido de los concellos de la demarcación hidrográfica. También, cuando nos llega una alerta por un alivio, solemos acudir para caracterizar ese vertido. Si bien las características territoriales que he mencionado hacen que sea imposible tener constancia de todos los alivios en el momento que se producen, para poder actuar justo en ese momento,
y tomar las medidas correctoras oportunas y tener una correcta gestión de los usos vinculados a esas masas de agua. Necesitamos una herramienta que nos permita coordinar todos estos factores. ¿Por qué se puede producir un alivio? Un alivio pues, se puede producir por el fallo de un bombeo, porque se estropea una bomba, porque no se cortó el suministro eléctrico. ¿Qué medida tendríamos que adoptar? Y pues si se estropea la bomba y tenemos una bomba de repuesto... Perdona, Leticia, perdón un segundo. Dime. No estamos viendo, o sea, estamos viendo la presentación, pero no la diapositiva correcta. No me las va pasando, vale. Y ahora Bueno, sí. ahora sí, perfecto, gracias. Ahora pasa, vale. Si bien, bueno, pues estaba comentando los casos por los que se podrían tener lugar los alivios, ¿no? Y las medidas correctoras que tendríamos que llevar a cada caso. Si una bomba se estropea, cuanto antes seamos conocedores de esa avería, antes podremos actuar. Si hay un atasco en la red, cuanto antes seamos conocedores de esa situación, antes podremos actuar. Por tanto, el conocimiento en tiempo real del caudal que circula por la red, así como la detección de los alivios producidos a través de estos, dará lugar a una optimización por parte de los titulares y, por lo tanto, a una mejora notable de estos sistemas, tanto desde el punto de vista ambiental, porque se evitan los alivios y se reduce la afección al medio, como desde el punto de vista económico. ¿Cómo se puede optimizar esta gestión por parte del titular? ¿Y cómo vamos a poder emplear esta herramienta? Si conocemos el caudal que llega a un determinado bombeo, ese caudal tiene que estar asociado a la población que va por esa red. Entonces, si el caudal es muy superior al que estaría asociado a esa población, esto nos dará lugar a que nos demos cuenta de que hay aportes de aguas blancas. Entonces, el gestor podrá actuar sobre esa red. También nos facilitará la coordinación de los distintos elementos del sistema de la red de saneamiento. Si tenemos varios tanques de tormenta y uno está a punto de aliviar y otro en esa misma red aún tiene capacidad, pues habría que coordinarlos de manera que podamos evitar el alivio. Por tanto, el conocimiento de estos sistemas es fundamental y así nos va a permitir planificar las medidas correctoras. Y por tanto, evitaremos las afecciones a los usos, tanto marisqueros como zonas de baño o captaciones o el uso que tenga esa masa de agua. ¿Qué soluciones existen ahora mismo? Pues somos conocedores que actualmente se están aplicando aplicaciones de control por parte de los sistemas de saneamiento y depuración que emiten alarmas en tiempo real. Estas alarmas las reciben los gestores de la red. Pero en Aguas de Galicia queremos ir más allá. Queremos mejorar la gestión desde el punto de vista administrativo, de modo que sea posible el encaje de los diferentes usos de la masa de agua y la información de estas alarmas lleguen directamente a la administración competente. Para ello será preciso dotar de un sistema mucho más complejo que el que tenemos ahora mismo, que no solo informe al gestor de la red, sino también a las administraciones. Esto viene regulado en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico en su disposición segunda. Y al igual que se generan alarmas de fallos de los sistemas, se puedan generar alarmas de comunicación a otras administraciones que estén vinculadas a la gestión o que sean titulares de usos de autorizaciones o concesiones en la masa de agua donde se está produciendo el vertido. ¿Qué queremos decir con esto? Hablábamos ayer que el INTECMAC era el organismo que se encargaba de controlar las zonas de producción marisqueras. Vale, pues imaginaros que tenemos un alivio que puede afectar a una masa de producción marisquera. La alarma de ese vertido debería llegar directamente al INTECMAC para que él ya pudiese actuar de modo inmediato y tomar las medidas que considerase oportunas. Otro caso sería que ese vertido afectase a una masa de agua de baño. Entonces, la alarma, la herramienta que queremos, debería mandar esa alarma a Sanidad, que es la administración competente, para que también tome las medidas oportunas. Cuestiones concretas a las que queremos dar solución.
Por tanto, si determinamos el número de vertidos por alivio de los sistemas de saneamiento y de depuración realizados al dominio público. Esto, como he comentado, está fijado en la disposición segunda del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Tenemos que tener un inventario de todos los puntos de desbordamiento de poblaciones de más de 2.000 habitantes equivalentes, ¿vale? Los titulares tendrían que comunicarnos esos alivios. Determinación de los parámetros y carga contaminante vertida por cada episodio de alivio. A ver, mediante medidores de nivel y un modelo de cálculo de cargas contaminantes en función de la carga media del sistema y el volumen de precipitación acontecida. ¿Qué queremos con esto? Decir con esto, si hay un vertido que se produce en un día que llovió muchísimo, el sistema no tiene que generar alerta porque ese vertido está muy diluido, entonces la afección al medio será mínima. Pero si ese mismo vertido se produce en una época seca, la afección será mayor, entonces tendría que generarnos alerta. Otro caso sería la relación a través de las herramientas técnicas disponibles e innovadoras entre el episodio de alivio, la carga y su caudal, con el impacto provocado en el dominio público. Es decir, un alivio en una masa de agua, como puede ser en el río Ulla, puede que no cause afección, pero si ese alivio se produce en un regato, que tiene muchísimo menos caudal, puede producir afección. Por lo tanto, la herramienta tendrá que relacionar estas variables y calcular el impacto que se puede producir en el medio. Por último, en este apartado tendríamos una herramienta que defina y que nos alerte sobre la afección de estos vertidos en otros usos ligados a la masa de agua receptora. Esto ya lo comentamos anteriormente. Si se genera una alarma, esa alarma tendría que emitirse, tendría que ir directamente a la administración competente del uso de esa masa. Por tanto, en la aplicación, si tenemos la carga del vertido, tenemos el impacto que puede producir ese vertido sobre el medio, también tenemos que incorporar el uso que va a tener ese medio receptor y la administración competente para que ella tome las medidas oportunas. Herramientas existentes a las que no se dan solución. Actualmente están identificadas la mayoría de los puntos de alivio de los sistemas de saneamiento y depuración. Si bien no tenemos un conocimiento real del número de vertidos al año que realizan estos sistemas. Por el momento, solo conocemos las cargas vertidas por los sistemas de alivio de aquellos que mostramos directamente por parte del personal de Aguas de Galicia, el Plan de Control de Vertidos o la Guardería Fluvial, y en aquellos casos en los que podemos acudir cuando se está produciendo el alivio. No siempre es posible esta inspección in situ, ¿vale? A veces llegamos y el alivio ya ha cesado. Por tanto, esta herramienta es necesario que realice una estimación de las cargas vertidas en función de los periodos de los episodios de alivio que se registren. Igual que pasa con los alivios y los vertidos, esto también lo podemos aplicar en el medio receptor. No es posible realizar un muestreo del medio receptor cada vez que se produce un vertido. Por eso necesitamos una herramienta que a través de los datos existentes de medio receptor y de los datos de vertido identificados, según lo que hemos indicado en el punto anterior, realice una estimación de la afección causada en el medio a raíz de ese vertido. Esta herramienta, a su vez, podría generar alarmas para permitir que esta información llegue a la administración competente. Esto lo hemos comentado, que es en línea lo que hemos comentado anteriormente. ¿Cuáles serían los indicadores que dicen de éxito? Esto sería que nos va a decir que tenemos este problema que estamos solucionando, lo que tenemos la información que necesitamos. Pues si tenemos una aplicación eficaz de gestión de los sistemas de saneamiento, se prevé, lo más seguro es que se reduzcan los episodios de vertido que se realicen desde estos sistemas. Y en todo caso, si estos tienen lugar, si se produce un episodio de alivio, la afección al dominio público será menor, puesto que
se espera que los gestores de estos sistemas actúen con rapidez y también la administración competente y se puedan llevar a cabo medidas paliativas para evitar los vertidos, obviamente siempre que esto sea posible. En base a la reducción de vertidos y de la carga que estos producen, también tenemos asociado una reducción de la afección que estos vertidos generen en el medio receptor y, por tanto, será menor el impacto en la masa de agua y habrá una mejora subsidiaria de su calidad. Y esto irá ligado a la reducción de las restricciones a determinados usos. Como hemos comentado, un vertido puede dar lugar a que una determinada zona de baño tenga que prohibirse el baño. Si nosotros actuamos con eficacia, pues podemos disminuir estas situaciones y lo mismo lo podríamos aplicar a los bancos marisqueros. Si actuamos y la administración titular y la gestora son conocedoras de estos episodios de vertido, también podemos disminuir las restricciones en los bancos marisqueros. Bueno, con esto doy por finalizada mi presentación y muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias, Leticia, por la presentación. Entonces vamos a continuar con la siguiente, que la siguiente la va a hacer también Belén Quinteiro, la jefa de Servicio de Planificación Hidrológica, y también es en relación al reto del cambio climático, y un poco lo que nos va a presentar son nuestras necesidades de mejora en el sistema de alerta temprana frente a inundaciones. Entonces, Belén, no sé si estás ya preparada. Sí. Vale. Buenos días de nuevo. A ver si está la pantalla. Vale, está ya tu pantalla compartiéndose. Entonces, en cuanto pueda... Perfecto. Vale, pues te dejo ya para que empieces con la presentación. Gracias. Muy bien. Buenos días de nuevo. Vamos a abordar ahora otro de los retos relacionados con el cambio climático que estamos trabajando dentro de Aguas de Galicia muy intensamente en los últimos años, que es la minimización del efecto negativo que producen las inundaciones. También, en este caso, tenemos una serie de características específicas que requieren soluciones específicas. En el caso de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa, las cuencas en general son pequeñas, tenemos unos tiempos de concentración muy bajos. Podéis ver en esta gráfica que os he puesto que el mayor porcentaje de nuestras cuencas tienen tiempos de concentración entre 1 hora y 12 horas. Esto quiere decir que desde que se produce la precipitación hasta que tenemos los efectos, pues pasa ese periodo de tiempo. Es decir, tenemos muy poca capacidad de reacción. Incluso tenemos cuencas, un 23% de las cuencas, con unos tiempos de concentración menores de 1 hora. Esto es muy importante porque establece claramente una línea de trabajo que debemos potenciar, que es el establecimiento de sistemas de alerta temprana, ¿no? El intentar adelantarnos siempre a los fenómenos adversos que se vayan a producir. Además, la gran densidad fluvial que ya hemos estado viendo y la dispersión poblacional son otros de los factores que hay que tener en cuenta porque son muy importantes en la determinación de la peligrosidad y la vulnerabilidad de las distintas zonas ante las inundaciones. Debido a que los escenarios de cambio climático apuntan siempre en la dirección de que se van a producir adversos de mayor intensidad y más frecuentes, pues creemos que las medidas que estamos aplicando pues, son totalmente necesarias y además requieren de mejoras o innovaciones que se puedan incorporar para poder dar un mejor servicio, ¿no? Ahora mismo disponemos de un sistema de alerta temprana que lleva funcionando ya desde el año 2008 y que está basado en predicciones meteorológicas. Ahora os voy a contar un poquito más en detalle en qué consiste. Y estamos trabajando en coordinación con el Grupo de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, el GEAMA, de la Universidad de La Coruña, en mejorar este sistema inicial que tenemos, trabajando en 5 cuencas piloto, pero aún así consideramos que existen una serie de retos que es importante que veamos.
Estoy intentando pasar... Vale, sí, ya está. El sistema de alerta temprana que tenemos integrado ahora mismo en Aguas de Galicia es un sistema en el que a partir de las predicciones meteorológicas que nos facilita Meteo Galicia, corremos un modelo hidrológico, bueno, es un modelo distribuido físicamente basado, y obtenemos los hidrogramas en una serie de puntos que podéis ver en el mapita señalados en rojo, distribuidos en las cuencas que tenemos modelizadas. A partir de esta información de los hidrogramas, pues dentro del servicio de planificación, pues hacemos una revisión de las predicciones que disponemos cada 12 horas y que nos dan una información de lo que va a suceder en las próximas 72 horas. Y en función de eso, pues ponemos en marcha, si vemos que tenemos algún tipo de alerta, un protocolo de coordinación que incluye también a Protección Civil, porque es una de las patas más importantes dentro de lo que es la prevención de las inundaciones y la movilización de medios, ¿no? Lo que hacemos, aquí podéis ver un poco resultados que nos aporta el Artemis ahora mismo y las cuencas que están modelizadas. Son las cuencas que están en color, que como veis no cubren toda la superficie de la demarcación, nos quedarían por integrar las cuencas costeras, cuencas muy, muy pequeñas, que en el momento en que se desarrolló el sistema fue imposible incorporarlas, ¿no? Por limitaciones técnicas. Lo que hacemos es determinar en cada una de las cuencas un caudal crítico a partir del cual creemos que se pueden producir afecciones importantes y relacionamos los caudales que nos dan en el hidrograma con los periodos de retorno asociados basándonos en los estudios que tenemos disponibles y que hemos realizado a lo largo de los años, ¿no? De los últimos años especialmente. Con esto quiero decir que no corremos actualmente en el Artemis un modelo hidráulico, sino que hacemos una aproximación, determinamos un rango de valores entre los que se podría encontrar la avenida. Por tanto, nos enfrentamos, a pesar de que el Artemis es un sistema que creemos que en su momento ha sido muy innovador y un sistema que nos ha servido mucho hasta este momento, que se puede mejorar porque es un sistema que no está optimizado computacionalmente y los tiempos de respuesta en la gestión de inundaciones son muy importantes, así como os decía antes que en los temas de sequía podemos tener una respuesta más gradual. En inundaciones la respuesta tiene que ser inmediata. Tenemos que estar preparados lo antes posible porque con los tiempos de concentración tan bajos que tenemos en nuestras cuencas no hay capacidad para una respuesta lenta. Daos cuenta que, por ejemplo, en cuencas como el Ebro, desde que se produce la precipitación o el evento hasta que llega la inundación, por ejemplo, a Zaragoza, pues pasan varios días. Y esto les permite adoptar una serie de medidas con más tiempo. Nosotros tenemos que estar preparados previamente porque ya os digo que la media está en que tengamos como mucho unas horas, ¿no? de tiempo de respuesta. Es un sistema que ahora mismo solamente lo tenemos desarrollado para las grandes cuencas y es muy importante integrar las cuencas pequeñas porque precisamente en las zonas costeras es donde está asentada la mayor parte de la población y además es donde tenemos determinadas un mayor número de ARPSIS, ¿no? De esas zonas con el riesgo potencial significativo de inundación. Modelizar estas cuencas es complicado, pues por las resoluciones de la información y ahí creemos que hay campo para todos los temas de innovación. Se utiliza hasta ahora en el Artemis solamente predicción meteorológica, no se incorporaban los registros reales de precipitación que hoy en día ya están disponibles. Ya os comentaba que no se incorpora un modelo hidráulico. En su momento pues había una serie de limitaciones técnicas y tiempos de computación que eran incompatibles con la incorporación de un modelo hidráulico. Y es un sistema poco flexible ahora mismo en el sentido de que los grandes cambios que hay en el territorio los vamos incorporando, pero no de una manera inmediata. Entonces sí que necesitaríamos que si, por ejemplo, se produce un incendio, pues eso se puede incorporar, ese cambio que va a haber, ¿no? en la superficie de drenaje
lo podamos incorporar cuanto antes al sistema y se tenga en cuenta en toda la modelización. Tampoco tenemos caracterizados, no somos capaces de recoger pues, los fenómenos convectivos tipo gota fría, que son cada vez más frecuentes y que de hecho han sido las causas principales de las últimas inundaciones más graves que hemos sufrido en la demarcación. Y únicamente nosotros aquí hacemos una predicción en régimen natural, es decir, no estamos teniendo en cuenta la gestión que se hace en los embalses. Ya en las presentaciones de ayer relativas a presas se comentó este tema y es importante que se integre en este tipo de sistemas la propia gestión que se vaya a hacer en el embalse, porque aguas abajo va a determinar mucho cómo se va a comportar, ¿no? Si tienen capacidad de laminación, bueno, pues ver un poquito cómo va a afectar y no quedarnos solo en la previsión del régimen natural. Tampoco estamos incorporando ahora mismo, y es algo que se está demandando y que cada vez va a tener más importancia, la afección, ¿no? O la interacción con los desbordamientos que se producen en zonas urbanas, bueno, pues por temas de pluviales, con las redes unitarias, y esto es algo en lo que también hay que trabajar. Y, bueno, la calibración que hacemos la tenemos que hacer de una manera manual y lo ideal es que en cada evento el sistema vaya aprendiendo, ¿no? Que se vaya produciendo esa autocalibración, y que podamos ir haciendo un seguimiento y una validación de los resultados que vamos obteniendo. Perdón, que no, ahora. Aguas de Galicia, como os comentaba, ya está trabajando con el GEAMA en la modernización y mejora del Artemis. Hemos empezado pues, por 5 cuencas piloto, intentando avanzar en alguna de estas limitaciones que os comentaba que teníamos, que ya teníamos identificadas y que, bueno, pues a través de un convenio de investigación, pues estamos avanzando, ¿no? Se han incorporado pues dentro de estas 5 cuencas de pequeño tamaño para ver un poquito cómo abordarlas y cómo son los resultados que podemos obtener hoy en día. Se ha incorporado la modelización hidráulica, que hoy está funcionando bastante bien en los resultados preliminares que estamos obteniendo. Se ha mejorado mucho el rendimiento del sistema, así como también el análisis de la fiabilidad de las predicciones, que también es importante para los técnicos, el que podamos evaluar cómo de fiable es nuestra predicción para poder también, dentro de ese protocolo de actuación, pues dar paso a las siguientes actuaciones, ¿no? A veces es difícil tomar decisiones con tan poco tiempo y, bueno, tenemos que tener la máxima fiabilidad en las predicciones que estamos utilizando. Además de estos avances en concreto sobre el sistema, también estamos trabajando en un proyecto europeo que es el Hard Run-Off, en el que Aguas de Galicia colabora con los distintos socios del proyecto, un poco asesorando y dando aportando nuestro conocimiento y experiencia de los últimos años. Y en este caso se centra en la relación, por una parte, de la predicción de los episodios de inundación y su posible incidencia con respecto a la contaminación de las aguas. Es decir, en aquellas zonas donde pueda haber algún elemento que en caso de inundarse se pueda producir una contaminación, también el ver cómo se propagaría esa contaminación y qué medidas se podrían adoptar. Os dejo el enlace a la página web, donde podéis ver una información más detallada de este proyecto que se está desarrollando y que, bueno, utiliza también distintas técnicas innovadoras y novedosas para intentar dar una solución a este reto, ¿no? Por tanto, nosotros lo que proponemos en este caso de estudio pues es aplicar, bueno, pues las tecnologías. Aquí mencionamos algunas ideas, pero entendemos que tiene cabida cualquiera de las propuestas que se puedan realizar por parte de ustedes. Y principalmente nuestros retos o problemas no resueltos son estos que os presento, pues el poder incorporar o detectar esos fenómenos convectivos o muy locales que nos están produciendo inundaciones bastante adversas y además muy características en los últimos años. Poder tener simuladas todas las cuencas de la demarcación, no solamente las cuencas grandes, sino también esas cuencas pequeñas
que son muy importantes desde el punto de vista de la peligrosidad y de la vulnerabilidad y del riesgo. Y también necesitamos incorporar pues, la simulación en la gestión de los embalses. Esto sería un apoyo a los sistemas de ayuda a la decisión de los propios embalses y simular las descargas de las redes unitarias o de saneamiento pluviales y avanzar en todos los temas de calibración, tanto de los modelos hidrológicos, hidráulicos y facilitar sobre todo pues eso, el seguimiento y la comprobación de la fiabilidad de nuestras predicciones para poder, como técnicos, poder dar un mejor servicio. Entre los indicadores de éxito más importantes, pues os mencionamos aquí una serie de puntos. Pues el número de fenómenos convectivos que se pueden predecir, el número de cuencas reguladas que se han incorporado en el sistema de alerta temprana, también las pequeñas cuencas que han podido ser incorporadas con resultados satisfactorios, todos esos sistemas de saneamiento pluvial que se puedan incorporar y ver la relación que existe entre ríos pluviales o simplemente de forma aislada. Bueno, y el número de episodios de inundación que hemos podido predecir y obtener un resultado óptimo. Y con esto creemos que bueno, se pueden reducir los riesgos y se pueden producir los efectos negativos de las inundaciones. Evidentemente, esta herramienta de predicción no vale con que se quede solo en la herramienta de predicción, sino que también tiene que ir acompañada de las fases de seguimiento y respuesta que vamos a ver en las siguientes presentaciones, que también requieren o tienen ahí un campo para la mejora y la innovación. Y por mi parte, pues esto es todo. Bueno, pues muchas gracias, Belén. Entonces vamos a continuar con la presentación de los dos siguientes casos de uso, también dentro del reto de cambio climático, que los va a realizar Laura Fernández, que también trabaja en relación a la planificación hidrológica y en concreto, pues sobre todo en temas de inundación, y nos va a presentar dos casos de uso, uno relacionado con la mejora del alerta y el seguimiento de los eventos de inundación y otro relacionado con nuestras necesidades relativas a la evaluación del impacto de los eventos de inundación. Entonces, Laura, te vemos perfectamente. Si hablas, probamos. Sí. Hola, buenos días. ¿Veis la presentación también? Vemos la presentación también, o sea que cuando quieras... Puedo empezar, vale. Problema. Bueno, Gracias. pues yo dentro del reto de cambio climático os voy a hablar del subreto de herramientas de evaluación de la respuesta a los eventos de inundación, ¿vale? El caso de uso concreto está referido a que durante un evento de inundación hay que optimizar, automatizar y sincronizar los protocolos de alerta, de seguimiento y de detección de incidencias. Digamos que Belén nos ha hablado de lo que es predicción, es un poco lo que pasa antes o lo que podemos hacer antes, y yo os voy a hablar ahora de lo que hacemos o gestionamos en Aguas de Galicia durante la inundación y posteriormente en el después. Entonces, sí que todas las fases están vinculadas, ¿vale? Dentro de Aguas de Galicia, el Servicio de Planificación diariamente evalúa las predicciones que genera el Artemis, nuestro sistema de alerta temprana. Y en función de eso, se pone en marcha un protocolo de actuación y de seguimiento que incluye Aguas de Galicia, pero también la Protección Civil. En la gestión de las inundaciones, la verdad es que hay un montón de organismos involucrados, pero hay que destacar la función o las labores que tienen que desarrollar los organismos de cuenca, en nuestro caso Aguas de Galicia, y también Protección Civil, ya sobre todo a nivel de respuesta o de movilización de medios. El protocolo que tiene Aguas de Galicia de actuación ante riesgo de avenidas tiene distintos niveles de importancia que vienen dados en función, primero, del tiempo que falta para que se produzca esa inundación, o sea, a medida que nos aproximamos a ese evento, aumenta la importancia, y también cuánto se va a desbordar, ¿vale? ¿Qué caudal esperamos? Como dijo Belén, del Artemis obtenemos un valor de caudal. Nosotros en realidad luego lo valoramos en función del concepto de periodo de retorno, pero bueno, un poco es ver a menor caudal, menor peligrosidad, el periodo de retorno es menor, la probabilidad de aparición de estos fenómenos es más alta, ¿vale? Cuando los caudales son más altos, los periodos de retorno son más altos también, pero la probabilidad de aparición de estos fenómenos son menores. Entonces, en función de estos niveles, tanto digo de proximidad en el tiempo al pico del evento
o de cuánto se va a desbordar, nosotros, en nuestro protocolo se activan los avisos o las alertas a distintos departamentos de Aguas de Galicia y ya incluso también a Protección Civil, ¿vale? Que va a ser Protección Civil la que movilice los medios, la que dispone de los grupos operativos, la que, bueno, sigue sus propios protocolos establecidos en el Plan de Gestión de Inundación de Galicia, que es el INUNGAL, o ya los propios ayuntamientos en sus planes de actuación municipal, ¿vale? Pero entonces, una vez lanzada esa alerta, que se está produciendo la inundación, Aguas de Galicia tiene una serie de herramientas para detectar y para seguir esa inundación, ¿vale? Además, puede suceder, como ya has dicho Belén, el sistema de alerta temprana tiene una cierta de limitaciones. Entonces, en ocasiones puede suceder que nosotros no conocemos que se va a producir ese evento con esa antelación. Bien, porque el sistema, no existe una predicción meteorológica que vaya a decirnos que se va a producir esa avenida, o porque no tenemos esa cuenca modelizada. Entonces, muchas veces nos enteramos de que sucede la inundación cuando se va a empezar a producir, ¿vale? Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Un poco por repasar, desde Aguas de Galicia tenemos la red de foros de ríos, que ya nos han presentado un poco ayer. Seguimos teniendo predicciones del sistema de alerta temprana de Artemis, porque normalmente no es un único pico, son tormentas sucesivas o picos sucesivos los que componen todo el evento de la avenida, ¿vale? Después también otros departamentos de agua, los servicios territoriales, la guardería fluvial, que son nuestros ojos en el campo. Cuando se produce una inundación, ellos van a campo, toman fotos y realizan informes que luego nos son remitidos y que nosotros analizamos, ¿vale? También Aguas de Galicia supervisa un poco y digamos que controla la situación en la que están los embalses durante esa fase que se está produciendo la inundación. Recopilamos información de los medios de comunicación, o incluso podemos recibir información de los concellos a través de la plataforma Sigma. Todo esto lo tenemos engranado en un protocolo, que es el protocolo de seguimiento de las incidencias de los eventos de inundación. Y a pesar de que nosotros, evidentemente, como os decía, no vamos a ser Protección Civil, que vamos a cortar calles o cortar accesos o evacuar a la gente, nosotros esto nos sirve para muchas de nuestras tareas, ¿vale? Es decir, desde la propia gestión de los embalses o maniobras distintas en los embalses que se hacen en función pues, del caudal de entrada que les están dando los mismos, por ejemplo, el Departamento de Conservación y Mantenimiento de Cauces, en situación ordinaria, pues hace unas labores, pero en estas situaciones extraordinarias que suponen los eventos de inundación, pues también tiene unas labores específicas a desarrollar, ¿vale? Que pueden no solo ser retirada de troncos, que puedan obstruir, por ejemplo, un puente, sino también luego ya llegar a hacer actuaciones de emergencia, pues estabilización de taludes, por ejemplo, en casos en los que el efecto de la riada pues es muy importante. Y luego hay otra tarea que hacemos con un poquito más de tranquilidad, más a medio y largo plazo, que es recopilar información de todos estos eventos para realización de estudios de inundabilidad y luego para la gestión de zonas de inundables. Esto nos permite luego plantear ya a más a medio plazo actuaciones frente a inundaciones, ¿vale? Que son actuaciones pues, de tipo estructural o no estructural que puede hacer Aguas de Galicia, desde encauzamientos, áreas de inundación controlada, etc. Todos estos procesos, estas tareas que os digo, que os describo y que hacemos, pues tienen una serie de limitaciones o mejoras. Y es aquí donde nosotros vemos que está la oportunidad del Innova Augas, donde están los retos para que vosotros podáis aportar la innovación. Nos falta agilidad, nos falta sistematización, automatización en todas estas detecciones de incidencias. Nuestra recopilación de prensa o de los medios es manual. Los informes que manda la guardería fluvial pues llevan pues un retraso entre que van a hacer la visita, elaboran el informe y luego nos lo remiten. La propia información que nos aportan las redes de aforos, pues a veces justo en los eventos de avenida, pues a veces nos pasa que las riadas se llevan a las estaciones de aforo y dejan de transmitir en ese momento que tan necesaria es la información que nos transmiten. Y además también nos han expuesto ya en otra presentación que al final los aforos nos hablan de niveles, ¿no? Y se extrapolan los valores de caudal, pero en el momento en el que nos salimos, que el río desborda, que se sale de lo que es su sección típica, pues entonces ahí los datos de caudal pues ya no son tan fiables, ¿no? Entonces, digamos que todo este protocolo y estas actuaciones que hacemos para el seguimiento de las inundaciones pues es susceptible de mucha mejora. Además, también nos falta comunicación con los ciudadanos.
Los ciudadanos, evidentemente, se dirigen a Protección Civil, al 112, porque además son los que le van a dar respuesta, pero nosotros ahí nos perdemos cierta inmediatez de información de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, creemos que ahí también tiene que haber una comunicación bidireccional con la ciudadanía. Y en general hay que integrar los protocolos de alerta y seguimiento de Aguas de Galicia, de Protección Civil y con los ciudadanos. Como os decía, todo esto es susceptible de mejora porque es que además nosotros estamos participando en proyectos y vemos un poco lo que se cuece por ahí y un poco las mejoras y hacia dónde apuntan las tecnologías. Y, por ejemplo, en el Hadr 1, que ya os habló Belén de este proyecto europeo en el que participamos, uno de los socios, que es el Public Health of England, por ejemplo, está desarrollando un algoritmo para detectar palabras clave en las redes sociales y detectar de modo inmediato cuándo se está produciendo una inundación. Porque la gente enseguida en las redes sociales pues cuelga su vídeo, cuelga su foto, mira lo que está pasando. Entonces es la manera más rápida de enterarse, ¿no?, de esa inmediatez. Luego otro proyecto europeo en el que estamos como stakeholders con Meteo Galicia es el proyecto Anywhere. Bueno, que yo os doy aquí una mini pincelada, es una multiplataforma a nivel de toda Europa en el que se trata de todos los riesgos, pero centrándonos en las inundaciones, se habla de, bueno, es como un sistema de alerta temprana que aparte de integrar la parte del modelo hidrológico, del modelo hidráulico, integra también el riesgo evaluado en tiempo real y establecer protocolos de aviso a la población de modo directo, de modo real, a través de WhatsApp, envíos de mensajes a la televisión, empleando técnicas de geolocalización para saber a quién avisar, etcétera. O luego también sabemos que en otros países se utilizan apps móviles para notificar a los ciudadanos pues su ubicación en zonas de riesgo. En situación ordinaria, para saber dónde es tu casa, si tu casa está en una zona de riesgo, o en una situación extraordinaria, pues de que en esa zona, en ese momento, se está produciendo un evento de inundación. Entonces vemos que un poco las líneas de innovación que pueden ir por ahí, ¿vale?, para mejorar nuestra gestión de seguimiento de las inundaciones. Digamos que en esa pirámide, que os pongo ahí ese ejemplo, pues estamos en esa tercera línea de comunicación y que además es muy tecnológica, ¿vale? Porque creo que aquí todo lo que es SMS, mensajería instantánea, redes sociales, Big Data, apps móviles o estos mensajes que se envían sin siquiera necesidad de cobertura, los Wireless Emergency Alert, pues que es básico, ¿no?, para superar y mejorar los protocolos que tenemos establecidos en Aguas de Galicia. Entonces, un poco repasando es eso, mayor agilidad y sistematización en la detección de incidencias, mayor automatización. Hay que descubrir fuentes no habituales, a lo mejor no hay que leer solo el periódico, ¿no? Es decir, hay que buscar la mejora de esa detección de la información. Intercambiar información también con Protección Civil en tiempo real, protocolos de comunicación bidireccional con los ciudadanos de interacción. Vale, es decir, esto es aquí donde vemos la oportunidad de mejora y la oportunidad de innovación que podéis aportar también vosotros. Indicadores de éxito, pues de que esto va mejorando, pues cuando seamos capaces de evaluar números de episodio de avenidas que no hemos sido capaces de predecir, incidencias que se comunican o que se detectan por procedimientos no habituales, a cuántas personas somos somos capaces de llegar por esas tecnologías no habituales, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que están entremezclados todo esto que os comento de predicción, seguimiento y un poco la respuesta o la evaluación de impactos que os voy a explicar ahora. Dentro de este mismo subreto, os pongo de manifiesto otro caso de uso, ¿no? Y es que hila un poco con esto que os decía del seguimiento de las inundaciones. Durante y después de un evento hay que evaluar la respuesta y hay que relacionarla con el impacto y los daños causados para poder establecer mejoras a futuro. Hay que saber bien lo que ha pasado para poder establecer mejoras a futuro. Entonces, en realidad, estos trabajos, de un modo global, forman parte de las tareas que nos manda la Comisión Europea al cumplir la Directiva de Inundaciones 2007/60/CE. En las tareas que nos manda esta directiva, nosotros tenemos que identificar las zonas de mayor riesgo de nuestra demarcación, de mayor riesgo de inundación. Esas son las ARSIs, que ya os comentaba Gonzalo, las áreas de riesgo potencial significativo de inundación. Y en esas áreas tenemos que hacer una serie de estudios en profundidad que nos van a mostrar cómo se comportan los ríos y que nos van a ayudar a evaluar los impactos que generan esas inundaciones a través de los mapas de peligrosidad y de los mapas de riesgo. En los mapas de peligrosidad identificamos la superficie que cubren estas llanuras de inundación vinculadas a distintos escenarios y distintos caudales, y sobre esos mapas de peligrosidad identificamos nuestras vulnerabilidades, son los mapas de riesgo.
ahí identificamos elementos específicos de riesgo, ¿vale?, que hay que tener en cuenta para la gestión de la inundación. El número de habitantes, zonas protegidas, las actividades económicas afectadas u otros puntos particulares como las edades, IPPCs, colegios, hospitales, etc. El conocimiento de toda esta información, la evaluación de los impactos o el conocimiento de cómo se comporta el río es fundamental para luego poder plantear medidas para minimizar el riesgo de inundación, que es lo que nosotros planteamos en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación. Pero claro, estas tareas que marca un poco la directiva y que son muy útiles y que se utilizan además, primero, para la gestión ordinaria del organismo, porque el conocimiento de cómo se comportan los ríos y de la limitación de las zonas inundables nos permite luego establecer limitaciones de usos en esas zonas. Y luego, además, el comportamiento de los ríos también luego nos da indicaciones de qué medidas podemos aplicar o qué actuaciones puede desarrollar Aguas de Galicia, tanto estructurales como no estructurales, para minimizar el riesgo de inundación. Pero bueno, como decía, aunque son muy útiles, tienen una serie de limitaciones. Y es aquí también donde creemos que el Innovaguas puede aportar valor añadido, ¿vale? Es decir, los estudios estos, por ejemplo, solo están en APSIS. APSIS dijo, o sea, son 170, son 548 kilómetros de río. Eso supone apenas un 4% de los 15.000 kilómetros de la red fluvial de nuestra demarcación, ¿vale? En el resto de ríos apenas tenemos de este tipo de estudios. Y claro, estos ríos evidentemente son estudios caros y son estudios laboriosos de realizar. Luego, además, siguen unos criterios específicos que son los que regula la directiva o su transposición a la legislación española. Antes, por ejemplo, pues hablan solo del desbordamiento fluvial. Es decir, no incorporan, no está previsto, no tienen que incorporar el comportamiento de la inundación pluvial, es decir, de la incorporación de los saneamientos de las ciudades. Y esto en realidad al final te da una visión de la llanura que no es tan realista, porque esos alivios o lo que puedan aportar las pluviales pues existe y es real. Luego además solo propagan agua, no están teniendo en cuenta sedimentos y en función de la gravedad de la inundación pues esto sí que puede ser relevante, ¿vale? Y después, claro, para mejorar estos estudios, lo que llevamos repitiendo yo creo que se está repitiendo en todas las presentaciones. Necesitamos calibrar, utilizar los eventos reales para calibrar los resultados que podemos utilizar en todas nuestras simulaciones o modelos numéricos. Y luego otro detalle que también nos parece como otra línea de trabajo fundamental y muy novedosa es la elaboración de mapas de riesgo estáticos. Al final nosotros, los trabajos de la Directiva de Inundaciones, cuando evaluamos el riesgo, pues por ejemplo, el número de habitantes, pues es el que te da el padrón de la gente que teóricamente vive ahí y que tú extrapolas a la superficie de la llanura de inundación. Pero eso, en el momento de inundación, no tiene por qué ser la gente que esté ubicada y esté en ese momento ahí, ¿no? Entonces, otra vez, los proyectos en los que los participamos, los grupos de trabajo en los que estamos, nos ofrecen ideas de por dónde van los tiros y hacia dónde hay que mejorar y por dónde hay que innovar, ¿vale? El Hadrunov, que está siendo muy recurrente, por ejemplo, otro de los partners, el EOMAP, que es un instituto alemán, está estudiando bien cómo se propaga la contaminación y la inundación a través de la imagen satelital. Ya desde hace años el programa Copernicus, que está basado pues en la información que pueden aportar los satélites, también puede ser utilizada para las inundaciones, ¿no? Porque te pueden dar un poco de mapas a la demanda. Y luego el proyecto Anywhere, además, propone la generación de mapas de riesgo, pero en tiempo real, ¿vale? Con esto quiero decir de saber qué gente está en ese momento en la zona en la que yo preveo que se vaya a producir la inundación. Y después también sabemos que se está trabajando en la mejora de los software hidráulicos que se utilizan para la elaboración de los mapas de inundabilidad. El IBE, por ejemplo, sabemos que están trabajando en simular arrastres determinados, por ejemplo, de automóviles, que son fundamentales ver cómo evoluciona o cómo se desarrolla la inundación, si hay arrastres de troncos o de automóviles, por ejemplo, o si no los hay. Entonces, vemos aquí nuevamente que la tecnología, que la innovación, que puede generar muchas mejoras en la evaluación de los impactos de las inundaciones, que es lo que nosotros queremos. Conocer esa evaluación de los impactos para poder luego aplicar las medidas que sean necesarias en la gestión, ¿vale? Podemos usar tecnologías innovadoras, mejorar la monitorización de los eventos reales, con drones, con satélites, con Big Data. Es muy importante, y yo creo que esto ya se puso bastante de manifiesto, yo creo que era la presentación de cuantificación de los recursos por tecnologías innovadoras, que tenemos que llegar a conocer a través de esta tecnología, pues realmente determinar qué superficie de inundación se ha producido, qué caudales, qué niveles, qué velocidades. Hay que modernizar los modelos hidráulicos existentes porque queremos identificar infraestructuras críticas, no solo lo que nos diga la Directiva de Inundaciones, ¿no? Es decir, hay que saber qué infraestructuras son críticas y sobre a lo mejor las que hay que actuar
para minimizar el riesgo de la inundación. También lo que os decía de evaluar mapas de riesgo en tiempo real, con geolocalización, con Big Data. Y después también ya sería ideal, como esos estudios de detalle, os decía que eran tan caros y laboriosos, pues tener alguna técnica automatizada o simplificada para calcular esa información o disponer de esa información en toda la red fluvial, ¿vale? Es como un poco cerrar el círculo de todo esto, que es la predicción, el seguimiento y la respuesta, que todo está un poco interrelacionado, como podéis ver. ¿Qué indicadores nos van a dar el éxito en esto? Pues el número de infraestructuras críticas identificadas, qué tipos de elementos diferentes podemos incluir en la modelización y que son relevantes para analizar e identificar esas infraestructuras críticas, cuántos episodios de inundación vamos a ser capaces de calibrar determinando nivel caudal, periodo de retorno, cuántos kilómetros de río vamos a poder disponer de estudios de esta manera, por ejemplo, simplificada, automatizada, fuera de lo que son ARSIS, que ya está regulado por la directiva. Y un poco, pues esas son las líneas en las que vemos, en las que el Innovaugas puede aportar o podéis vosotros aportar. Y bueno, y esto hasta aquí. Eso es lo que os puedo comentar. Bueno, pues muchas gracias, Laura. Con esta presentación de Laura damos por cerrado los casos de uso, los ejemplos que os queríamos presentar en relación al reto 2, que es de fortalecimiento de las capacidades de preparación y adaptación al cambio climático.